درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. El tema de nuestra clase, vamos a ver cómo es el título. Vamos a hablar del título de nuestra clase. ¿Cómo lo vamos a nombrar? El concepto es bien claro. Queremos hablar de las doctrinas, teologías, creencias islámicas. Pero primero vamos a hablar del título. ¿Cuál título sería mejor? Algunos dicen vamos a poner teología islámica. Algunos dicen doctrinas, sí, islámicas. ¿Qué más? ¿Qué? No, estamos hablando de las creencias. Jurisprudencia es la ley. ¿Qué más? Creencias islámicas. Cosmovisión islámica. Cosmovisión islámica. ¿Qué más? Por favor, que todos participen. Estudio de Dios. Ciencias islámicas. Ciencia no tenemos así, de ese sentido, ciencia, en Occidente tenemos conocimiento y ciencia. Knowledge y science, son diferentes. Estudio de Dios en el Islam. Estudio de Dios, eso se llama teología. Teo es Dios, logía quiere decir estudio, estudio de Dios. ¿Principios islámicos? ¿Qué? Principios islámicos. Principios islámicos. Muy bueno. ¿Qué más? Ideología islámica. Ideología. Muy bien. Dogma. Dogmas. No. Vamos a poner. Doctrina, prácticamente. Dogmas islámicas. Conocimiento. ¿Qué? Dogmas caerían dentro de doctrina. Dogmas quedarían dentro de la doctrina. Vamos a ver, aún solo estamos escuchando las sugerencias y de ahí vamos a empezar. ¿Qué? Conocimientos islámicos. Es mucho más abarcativo. Quiere decir, cualquier tipo de conocimiento que hay tiene lugar dentro del Islam. Es de esto. Políticas en el Islam. Política. Porque da a conocer todo. No. Estamos hablando de las creencias. Bueno. Primera pregunta es, ¿cuál es el título? Si no sabemos de qué estamos hablando, entonces no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué? Todo está dentro de teología. El hermano dice teología es más abarcativo. ¿Sí? Bueno, misticismo es otra cosa. Bueno, si me permite, esa introducción es por esto. Para saber qué queremos hablar, de qué queremos hablar. ¿Cuál es el tema que queremos tocar? Cuando no sabemos de qué, bueno, por ejemplo, ahora estamos hablando del elefante. Entonces vamos a hablar del elefante, no hablamos del mar ni del cielo. Hablamos del elefante. Cuando no sabemos cuál es el título, entonces no sabemos de qué debemos hablar. Y no sabemos cuál es el medio para desarrollar ese conocimiento. Por ejemplo, si yo quiero conocer un elefante, necesito medios biotécnicos, ¿sí? De biología para conocer ese elefante, ¿no? O algo de naturaleza, lo que sea. Pero cuando estamos hablando de elefante, no hablamos de filosofía, por ejemplo. Hablamos de elefante. O no hablamos de lógica. Vamos a ver entonces cuál es el título de esa clase. Queremos saber que un musulmán, ¿qué cree? ¿Cómo cree? ¿En base de qué cree? Su creencia, ¿qué tiene que ver con su comportamiento? ¿Qué relación hay entre las creencias islámicas y comportamiento de un musulmán? ¿Cuál es la diferencia entre creencia de un musulmán con una persona que no es musulmán? ¿Qué importancia tiene esa sabiduría? ¿O tiene importancia o no? Tal vez, bueno, hablamos y al final no tiene importancia. ¿Para qué hablamos de un tema que no tiene importancia? Que no sirve para nada. Movimientos.
Punto de vista islámico. Puntos de vista islámicos. Es porque vamos viendo los puntos de cada. Bueno, ya. Quiero que de ahí, si me permiten, vamos a empezar. Son buenas sugerencias. Pero vamos a ver. Teología quiere decir estudios de Deus o Dios. ¿Sí? Eso se llama teología. Conocimiento de Dios. O estudios sobre Dios. En el cristianismo, cuando se habla de ese tema, dice teología. ¿Por qué solamente dice teología? Porque dentro de las creencias, la parte de la creencia más conflictiva dentro del cristianismo era teología. Porque el tipo de pensamiento que ellos presentan como creencia oficial de la iglesia tiene una parte en la Trinidad, que no es lógica. Entonces, los cristianos durante 2000 años han luchado muchísimo para poder justificar lo que no es lógico, que es Trinidad. Entonces, esa parte de teología, quiere decir conocer a Dios tal como ellos lo presentan, ha tomado una parte muy, muy grande. ¿Cómo podemos justificar esa fe que hemos inventado? Entonces, cuando hablamos de la fe y creencia de una cristiana, la parte más importante es cómo conoce a Dios, cómo considera a Dios, cómo ve a Dios. Entonces, cuando quiere decir de las creencias de un cristiano, entonces siempre se habla de teología. Pero ahí yo creo también en los ángeles. En el cristianismo no se habla con detalles sobre los ángeles. Nosotros también creemos en la existencia de un ser que se llama genio. Sí existe, sí. Muchas aleyas del Corán hablan. Hay un capítulo del Corán que dice Jen, Suratul Jen. Sí, de los genios. Jen. Y entonces yo creo también en ellos. Pero no tenemos, por ejemplo, los cristianos creen en Satán. Sí que existe Satán. No lo queremos como un ser santo, ¿no? Los cristianos, sino un ser maligno. Creen en Satán. Pero dentro de teología de los cristianos, ese tema no está con tantos detalles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, las creencias dentro de, por ejemplo, un aspecto cristiano, solo se ha enfocado en un tema, que es solo Dios. La cosmovisión quiere decir la visión que tiene una persona hacia el mundo, ¿sí? Eso le dará una fe, una creencia, ya. ¿Cómo creo en la tierra? Tierra es un ser creado por Dios, o ella misma, la tierra misma, da la vida. Es un Dios. Es una creencia, ¿sí o no? ¿Que es creado o es creador? Es una creencia, ¿sí? ¿Cómo veo a la naturaleza? ¿Cómo veo a otras plantas? ¿Cómo veo a otros seres vivos? Es una creencia. Entonces, esa creencia, quiere decir ese ángulo, no solamente hay que limitarlo en creer en Dios, sino en teología, sino que en otros aspectos. Es muy amplio. Las creencias son mucho más amplias de lo que aparecen dentro del cristianismo. Entonces nosotros decimos, no es tan bueno decir teología lo que queremos hablar, aunque una parte es teología. Pero no todas las cosas que hablamos dentro de esa clase no solamente es teología. Porque los cristianos tanto tiempo han invertido, no vamos a decir perder, han invertido tanto tiempo, tantos libros, miles de libros de teología, porque ellos quisieron justificar algo que nunca era justificado. Por eso tuvieron que gastar tanto tiempo, tanto dinero, tantos recursos humanos. Entonces usted siempre va a ver facultad de teología. Es un teólogo. ¿Cómo va a justificar? En el Islam no tenemos teólogo. Esa palabra teólogo, elahidán en persa, no tenemos. A ninguno de los sabios no decimos elahidán. Decimos sí, él también es muta'allih, elahidán, dentro de otras sabidurías que tiene. No es un título en el Islam. Se dice ayatullah, la persona que tiene una sabiduría más amplia sobre el Islam. Bueno, porque cuando una cosa es muy, podemos decir, muy lógica, no hace falta insistir tanto. Ya es lógica, lo presenta, todo lo aceptan, pasamos al siguiente. No hace falta quedar tanto en esto. Entonces, en el Islam es algo sencillo, razonable, lógico, tal como en el judaísmo, como queremos en Dios. ¿Ya?
Entonces, fácilmente podemos pasar y llegar a otros puntos. Atributos de Dios y después otras cosas. Entonces, yo no prefiero decir a esta clase de teología. Sí, una parte hablamos de Dios, de atributos de Dios, de carácter de Dios, pero no tanto tiempo. Bueno, vamos a ver. Doctrinas. ¿Doctrina qué es? Vamos a ver raíz de esa palabra. ¿Por qué a una persona le dicen doctor? Al final de los estudios, una persona presenta una tesis. Tesis quiere decir, yo opino algo al respecto de una cosa. Usted sabe la diferencia de una tesis doctorado y de una tesis de maestría. En maestría dicen solo usted va a recopilar las cosas y va a concluir. Pero en una tesis doctorado usted va a inventar ideas. Mira la palabra. Inventas doctrinas. Inventas ideas. Entonces, si usted presentas para tu tesis doctorado recopilación de ideas de los demás, dicen eso es rechazado porque no has inventado una nueva ciencia, una nueva idea, no la has inventado. Esto no sirve para nada. Cuando hablamos de doctrinas, quiere decir distintas personas han inventado su pensamiento, han inventado opiniones al respecto de las cosas diferentes. Él, por ejemplo, Tomás Aquino, él, Averroes, Avicena, y ya cada uno han opinado algo sobre Dios, por ejemplo. Doctrina. Son tres. Entonces, esa ciencia va a ser doctrinas. ¿Por qué son plural? Porque son distintas. ¿Por qué son plural? Porque son inventadas. En el Islam nosotros no buscamos algo inventado. Buscamos la verdad. Tal como es. No buscamos, la verdad es uno. Ahora, o es día o es sol. O es día o es la noche. No puede ser ahora, estamos en el día y estamos en la noche. No puede ser. No es algo relativo. La verdad es absoluta. Siempre la verdad es absoluta. Siempre. O estás aquí o no estás. Es la verdad. Ellos, a través de ese relativismo inventado que hicieron en Occidente, quitaron la maldad de todos los vicios. A través de ese relativismo. Todo es relativo. Yo te mato. ¿Es malo o es bueno? Es relativo. Puede ser que eso es bueno, puede ser que es malo. Y todos los valores en Occidente yo miento. ¿Es malo o es bueno? Es relativo. Han ahogado a toda la humanidad dentro de los valores relativos para que cuando usted agarre a una persona, está haciendo algo mal. Bueno, vamos a ver. ¿Quién va a discernir que esto es mal? Es tu propio gusto. Yo soy gay y a ti no te gusta. Es mi propio gusto personal. Y tú tienes tu gusto personal. A ti te gusta helado con aroma de azafrán. A mí me gusta helado con aroma de, no sé, fresa. Es un gusto personal. No puede imponer tus valores personales. Y dentro de ese relativismo se han perdido los valores humanos. Y todos se han perdido. Ya al final no vas a encontrar nada. Vaya a dedicar, 20 años estudiando doctrinas en Occidente y regresa, va a ser más complicado posible. Vas a ser más perdido. ¿Y qué? En primer punto, han tapado la verdad. ¿Cómo se llama? Tallado, ¿sí? Lo han escondido. Cuando no existe la verdad, ¿qué buscas? En el Islam nosotros solamente buscamos una verdad. Puede ser que yo no lo alcanzo, pero creo que es una verdad. Un Dios, un mundo y una verdad. Y podemos decir, en las creencias islámicas buscamos esa verdad, que es una verdad absoluta, abarcativa. Entonces, no hablamos de doctrinas. ¿Qué quiere decir? Que lo que estudiamos no es doctrina. Puede ser que estudiamos doctrinas para llegar a la verdad. Pero el punto de la vista, el punto de concentración, no son las doctrinas. No importa, por ejemplo, Tomás Aquino qué ha dicho, Averroes qué ha dicho, Avicena qué ha dicho. Lo importante es llegar a la verdad. No me importa quién lo haya dicho. Entonces aquí nosotros siempre hablamos de
de ideas, opiniones, si no nos importa quién lo haya dicho. Si lo ha dicho un teólogo cristiano o un teólogo musulmán, no nos importa. Lo importante, si eso es lógico y a través de esa opinión llegaremos a la verdad o no. En Occidente lo importante es quién ha dicho esto. No qué ha dicho. Son dos cosas diferentes. Nosotros buscamos qué ha dicho. ¿Acaso eso tiene acceso a la verdad? Ellos hablan quién lo ha dicho. Son dos puntos muy diferentes. Bueno, ideología también habla de ideas. Sí, ideas. Idea. Idea es idea. Cada persona tiene su idea. Ya que es ideas, son plurales. Cuando es plural no es una, no es única. Entonces no hablamos de ideologías. Puede ser que ya, porque por no nos falta expresar, ya, vamos a poner esta palabra. Pero queremos explicarle que eso no es la palabra que buscamos. Bueno, creencia. Vamos, dogmas. ¿Dogma qué quiere decir? Dogmas son ciertas creencias dentro de una fe que todos deben imitarlo tal como es. Y nadie tiene el derecho de criticarlo. Nadie tiene el derecho de criticarlo. Eso se llama dogma. Por ejemplo, mira hermano, este punto es sagrado. Eso es sagrado. ¿Por qué? No tiene por qué. Todos dirigimos la oración hacia ese punto. Así rezamos por ese punto. La vaca es sagrada. Bueno, ya. ¿Por qué? No tiene por qué. Es dogma de la fe. Tú no puedes preguntar lo que es de la dogma. Para ser creyente debes cerrar los ojos y creer en lo que dice. Y de ahí, a través de los ejemplos falsos, nos llevarán a ese punto. Déjenme explicarles dos puntos. Por ejemplo, dicen, una vez, un deportista, que su deporte era escalar montañas, ¿sí? Estaba en el camino de la montaña en una noche del invierno, en pleno frío, en el camino de llegar a un campamento que estaba arriba. Tenía media hora para llegar. Y si no llegaría antes de las 11 de la noche, se congelaría en el camino. Se moriría. Entonces, en el camino, de repente se resbaló, dice, ¿no? Su pie y se cayó. Ya que tenía ese clavo bien clavado arriba, se quedó sujeto. Porque era todo muy oscuro, no sabía. ¿Cuántos metros tiene hasta la tierra, no? ¿Cuántos metros tiene? Hasta el punto más profundo de esa valla. No sabía cuántos metros ha caído. Entonces no sabía. Si corta su cuerda, dicen, si lo cortaría, ¿llegará a la tierra sano o moriría? Tenía esa duda. Mira, es un ejemplo, la verdad, muy falsificador, bien falsificador. ¿Sí? Enrayado. Decían, bueno, tenía duda. De repente recibió como una revelación que le decía, si crees en Dios, corta esa cuerda y vivirás. ¿Sí? Entonces esa persona que tenía duda lo cuestionó. ¿Cómo yo tenga certeza que ya estoy cerca de la tierra? ¿Cómo? No sé, puede ser que ya tengo como 500 metros hasta el punto más profundo. Puede ser que me moriría así peor. Prefiero congelarme que ya ahí caer. Dice, al día siguiente sus compañeros le encontraron a 50 centímetros de la tierra congelado. Mira, con un ejemplo, ellos están dando un ejemplo y ahí diciendo que el tema de la creencia es lo mismo. Entonces tú debes creer en las dogmas. Era un ejemplo muy interesante, ¿no? Cierra tus ojos, vamos. Yo soy Kiringo, yo soy tú. Ya, yo soy siempre amo. Entre eso vamos a encontrar la autoridad de los religiosos que no son cuestionables. Entre eso encontramos miles de cosas, podemos decir, canonizadas, consagradas, que la verdad al fondo no tiene podemos decir, no es sagrado. No tiene ningún fondo, podemos decir, base. Otro ejemplo, dice, ¿tú crees en mí o no? Bueno,
creo. ¿Yo soy veraz o no? Bueno, te considero veraz. Vamos a ver si tienes fe o estás mintiendo. Te lleva arriba de una terraza, de un departamento muy, muy alto, de esos de 100, ¿cómo se llama? Pisos. Ya estamos arriba. Un poco más abajo. Bueno, en 4 pisos, ¿ya? Para que sea un poco más creíble. En 4 pisos ya estamos ahí, arriba. Usted sabe que ahí abajo hay una piscina de 5 metros de profundidad. ¿Tú tienes duda que acaso esa piscina está llena o está vacía? No lo sabemos. Ahora, ¿crees en mí o no? Digo, salta. ¿Tiene duda? Si usted abre tus ojos, quiere decir, vas a investigar y ves que hay agua y te saltas, no es porque crees en mí. ¿Qué quiere decir? Si usted buscas algún razonamiento para creer en eso y lo vas a encontrar, no crees en mí. Si crees en mí, debe obedecer, esa es para la palabra, para la dogma, ciegamente. Cierra tus ojos, dame tu mano, salta. Eso es la fe. Así han explicado la fe. La fe ciega. Y el mundo está buscando la fe ciega. Y a través de esto, ese dogma, ese punto que hay que es consagrado y debemos adorarlo, ¿sí? El mundo ya están llevando la adoración a un punto ciego. Y el Sagrado Corán 100% es al revés. Dice, ¿acaso adoran lo que sus padres han adorado solamente porque sus padres han adorado esto? ¿No reflexionan? Esto es otro tipo de la fe que Islam presenta. Dice, abre tu ojo, encuentra la verdad y creyera. Créelo. Dice, cuando encontraron la verdad, lo rechazaron. Entonces tienen castigo. En el Sagrado Corán dice, hemos enviado a los profetas con la verdad bien clara y los signos bien claros. El Sagrado Corán nos muestra otro tipo de la fe. 100% diferente. La fe ciega, dice, está al fondo del infierno. El Sagrado Corán dice, no tenemos la fe ciega. Debe reflexionar. Porque Dios te ha dejado de ser razón. Vamos a entrar en los detalles. Ahora no estamos. Solo vamos a hablar de título. Solo quise decir que tenemos dogma de la fe en el Islam o no. Porque dogma de la fe quiere decir una fe, tal como hemos dicho arriba, salta. Si abres tu ojo, ya no tiene una fe ciegamente. Entonces no sirve. Puede ser que no sea contra razón, pero una fe cuando tiene validez que sea ciegamente. Tal como dice ya. ¿Crees en mí o no? Salta. Bueno, regresamos. Entonces no podemos decir ideologías, no vamos a decir dogma, cosmovisión y creencias. Cosmovisión quiere decir cómo vamos a ver al mundo, cómo consideramos al mundo. Es un poco más general. Y cuando vamos a hacer un poco más, podemos decir puntual, así, ¿qué queremos sobre ser humano? Sobre escatología. Escatología, ¿saben qué significa? Escatología quiere decir el fin del mundo. ¿Quiénes van a ser salvados? ¿Quiénes van a ser aniquilados? El fin del mundo, ¿qué pasará? Salvación del ser humano y todo. Escatología es una ciencia también. En el cristianismo más que todo se habla de eso. Bueno, entonces hablamos de cosmovisión, hablamos de creencias, sí. Hablamos de principios islámicos, quiere decir los puntos más importantes, más destacados de la fe islámica. Sí, de eso vamos a hablar. Entonces, bueno, en total, en persa, por ejemplo, en árabe, dice, por ejemplo, aqaed. A veces también se dice, esa es creencia. Muchos libros se llaman libros de aqaed. Algunos tienen otros nombres. Algunos tienen nombre de teología, pero hemos dicho, teología exactamente no quiere decir lo que nosotros hemos dicho. Pero es como un nombre muy conocido en el mundo, ¿sí? Cuando dice teología quiere decir no solamente lo que los cristianos dicen, sino es un tema mucho más abarcativo, ¿sí? Entonces a veces también se dice teología, se llama elahiyat en árabe, teología, pero muchas veces se dice creencias. Bueno, entonces ya tenemos un poco más claro. Quiero aclarar un poco más de ese tema. ¿De qué creencias vamos a hablar?
Esto es un poco más detallado. Ya sabemos que el título de la clase, podemos decir clase de la... ¿qué vamos a nombrar la clase? Conjunto de creencias. Bueno, eso puede ser. Centro de creencias. ¿Creencias islámicas? Bueno, lo importante es dejar la duda, no responder la duda. Al final de la clase la vamos Bueno, vamos a ver ese tema un poco más con los detalles. ¿De qué creencias islámicas queremos hablar? ¿Qué tipo de creencias islámicas tenemos? Vamos a agrupar las creencias islámicas. Por ejemplo, en el cristianismo vamos a hablar. ¿De qué tema vamos a hablar? Se va a hablar Trinidad. por ejemplo, vamos a decir de Dios. O de Dios. Se habla de los dos. Y de Jesús, Trinidad. del Espíritu Santo y ya la relación que hay entre ellos. ¿Qué más? Se habla de salvación, escatología. ¿Qué más? Son dos puntos más generales en la creencia eclesiásticas. ¿Sí o no? Y cuando más se habla de la teología, porque las teologías cristianas son inventadas, les voy a explicar qué quiere decir eso. Se habla de la historia de la creencia. Que si un profesor teólogo cristiano es un profesor de la historia. ¿Por qué? Escuchen, eso es muy importante. Vamos a comparar el Islam con el cristianismo. Para empezar, Dios que Abraham lo adoraba, ¿es diferente de nuestro Dios o no? Es lo mismo. Estamos hablando de la verdad, no de la visión de la gente. Ese Dios, ¿se ha quedado lo mismo o se ha crecido, o se ha cambiado, se ha transformado? Eso sí era omniponente, sabio, todopoderoso. ¿Ahora es lo mismo o se ha cambiado? ¿Sí? Uno decía, bueno, no te preocupes, mañana será mejor y Dios va a ser más grande. Y bueno, ¿acaso Dios va a ser más grande? No, Dios es lo mismo. Entonces la verdad es absoluta tal como era en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, Jesús, Muhammad, con Dios sea la paz, hasta el final del tiempo, hasta nuestro tiempo. Salawatullah wa salam alayhi. Bueno, entonces Dios es lo mismo. Bueno, no se cambia. Pero vamos a ver si la verdad se cambia. No, la verdad es lo mismo. Las creencias, por decir, cómo debemos creer en Dios, que el ser humano en su salvación, era lo mismo. ¿Qué quiere decir? La verdad era así como ese anillo. Así, ese anillo, Dios lo dio a Abraham, lo mismo nos quedó a todos los profetas. Si vamos a hablar de la creencia islámica, quiere decir un paquete de la fe que tiene distintos puntos, pero lo mismo, igual. Lo que nosotros buscamos es la verdad, es una cosa. ¿Sí? No estamos buscando un pedazo de arenas diferentes, ¿no? Una cosa ya tiene su estructura, es claro y es único. Estamos buscando esta verdad. Entonces, si nosotros buscamos ideas diferentes, queremos saber nuestro profeta, querido profeta Muhammad, con él sea la paz. ¿Qué nos ha enseñado? Queremos buscar esto. Quiere decir, él nos ha enseñado un paquete de 100 enseñanzas, ¿sí? 100 puntos, así. Ese anillo de sabiduría. Tal como él nos ha enseñado, queremos recibirlo en nuestra mano. La verdad es único, sigue lo mismo y aquí buscamos lo mismo. No aceptamos innovación, no aceptamos algún cambio o alteración. Bueno, eso es el punto de vista islámico. Si vamos a ver, eso de la historia, esa montaña arriba es historia. Ahí, por ejemplo, han dejado este anillo, ya está dando vuelta durante la historia. Aquí buscamos el mismo anillo con el mismo punto. Puede ser que paso del tiempo lo ha dejado un poco más rayado. O por ejemplo, se ha perdido la piedra. No tenemos tal como era en el tiempo del profeta. Pero es una cosa. No tiene variedad. Puede ser que ya hemos perdido varias partes de las narraciones. Sí.
Pero ya, es lo mismo. No tenemos algunas partes, sí. Nos falta alguna parte, pero es lo mismo. Pero vamos a ver en el cristianismo. Cada uno de ustedes han escuchado concilio dentro de las iglesias, concilios. ¿Saben qué eran los concilios? El hermano pastor se fue. Ya, algunos pueden ayudarnos. ¿Qué eran los concilios, José? Creo que eran reuniones donde debatían, no tanto debatían, sino que creaban doctrinas a su antojo. Los concilios eran unas reuniones que hacían de varios dirigentes, ¿sí? En algunos casos no eran religiosos como tales, sino personas que creían y acomodaban la creencia como debían dársela al pueblo para su acomodo, el acomodo del manejo de la gente. Uno de ellos sería el más representativo, que es el Concilio de Nicea, Exacto. que fue donde salió la Trinidad, ¿sí? Y después Calcedú. Después de eso ya viene otro tipo de concilios donde añaden otro poquito más de cosas, que es la lucha que tienen hoy entre las iglesias cristianas. Muy buena explicación. Mira, hermanos, vamos a entrar en los detalles. Es muy interesante esto. Nosotros tenemos religiones históricas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, esta religión era como una flor, yo no hablo mal, así voy a decir, como por ejemplo, un arbolito pequeñito, y durante la historia se ha crecido. Ya hoy en día es grande. Esto antes era una semilla, pero después se ha cambiado, transformado 100%. Tal vez no tiene nada que ver con esa semilla. Y durante la historia, a través le han cortado una rama y le pusieron otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fusión, dicen. Transfusión. Eso. Entonces ya tenemos otro árbol, tal vez tenemos otra fruta. Ellos dicen, cristianismo es una religión histórica. Quiere decir, durante la historia se ha inventado el cristianismo. Quiere decir, a través de los concilios se ha inventado la fe cristiana. Si usted, por ejemplo, preguntarías a señor Pablo, inventor del cristianismo, si usted, ¿qué cree sobre Espíritu Santo? Dice, Espíritu Santo, bueno, es que me apareció y que, como judío, voy a decir que Espíritu Santo era un ángel de Dios. No más. Manipula la verdad y al entender un mensaje que no es el adecuado. Exacto. Como lo hacen los medios. Ahora vamos a entrar entonces en el tema de contemporáneo. Ahora es un poco histórico. Ahora Pablo ya no sabe nada. Pablo ni siquiera sabe lo que van a inventar en el concilio de Nicea. Cuando llegamos a Nicea vamos a decir, bueno, Espíritu Santo también es Dios o no. Dice, nosotros hablamos del Padre y el Hijo, no más. Pero Espíritu Santo no sabemos tanto. Pero entramos en concilio de Calcedú, que es como 385, algo así. Entonces le vamos a preguntar, dicen, Espíritu Santo es del Padre, Deus y Filo. Filón es un conflicto, es muy conocido, conflicto de Filón. Filón es una palabra en latín. Filón, algo así, Filo es hijo. Quiere decir, Espíritu Santo, filio. Exacto, filio. Espíritu Santo es del Padre y del Filio, del Hijo. Exacto. Y quiere decir, Espíritu Santo es de los dos. Entonces, esto es un punto de... En el Concilio Vaticano III, no recuerdo el año. No, esto es del Calcedú. En Calcedú pasó lo mismo. Entonces, lo que yo recuerdo, no estaba presente, Ibrahim estaba presente. 380 y pico. Bueno, después en Constantinopla, después otros tipos de concilios. Hay un concilio, creo que era en 310, algo así, en una ciudad de España. Ahí decidieron que el celibato sea una parte con prácticas, etcétera. Hay un montón de cosas inventadas. Después, hablando de autoridad religiosa de la iglesia, concilio de Trento, algo así debe ser. Trento. Y después ya, vamos, eso son 1200 y pico. Adelantando, hasta llegamos a, por ejemplo, si usted preguntarías a Tomás Aquino
Si alguien habla contra la Iglesia Católica, es dentro de la salvación, fuera de la salvación. Él diría, es fuera de la salvación. Y si preguntaría de San Agustino, diría lo mismo. Pero vamos a llegar a 1500 ya. Conflictos entre los protestantes y los católicos. Se va a aumentar en Inglaterra, en Francia. Se están matando un montón. Si usted dice, ¿por qué lo matas? Es incrédulo, hay que quemarlo, ¿no? Entonces los católicos creían que ellos, hay Inquisición, hay que matarlos. Vamos a llegar al Concilio II del Vaticano en 1965. Se llama Concilio Vaticano II. ¿Sí? Que eso pasa en Medellín y también en Puebla de México, y pasaron varias ciudades. Eran varios años, varias reuniones. Al final, la conclusión. Hay salvación en una persona. Una persona puede salvarse aunque no sea católica. La primera vez en la historia que la iglesia reconoció que otra persona que no sea de la iglesia puede ser salvada. Qué interesante, ¿no? Antes la iglesia católica ni siquiera reconocía la autoridad de la iglesia ortodoxa. En creo que 56, algo así es. Cuando el Papa dijo al patriarca es la autoridad. Exacto. Y le renegó y le dijo, tú eres incrédulo, irías al infierno. La autoridad máxima de otra iglesia por no ser católica va al infierno. Pero ahora reconocieron que puede ser. Este año el Papa envió una carta a los musulmanes diciendo hermano. Durante las cruzadas los musulmanes fueron los paganos. Ahora en la carta el mismo Papa dice hermanos. ¿Qué quiere decir? No lo dice por hipocresía, no. Está diciendo, la iglesia está transformando. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Esto hemos dicho, tal como lo hemos dejado arriba, ya en el tiempo del profeta, Islam no es una religión histórica. Islam es una verdad. Tal como lo hemos dejado, aquí lo hemos tomado. Bueno, un poco más viejo, pero lo mismo. La iglesia es... Ahora le voy a mostrar qué es lo que dicen. Dice aquí arriba, por ejemplo, de montaña, usted deja, por ejemplo, una bola de nieve. Empieza, ya va a ser más grande, pero un poco diferente de otros colores. ¿Sí? Un poco viene abajo. Va a ser más grande. ¿Sí? Y entonces ya tiene distintos colores. Quiere decir inventado. Ahora, si la iglesia no tiene nada que ver, y lo interesante, durante ese camino, a veces se ha encontrado con estos, ¿cómo se llama? Traviesas. Sí, traviesas, y se ha dividido en dos partes diferentes. Ahora que nosotros estamos aquí abajo, vemos muchas iglesias y otros así con colores y flores ya diferentes, ¿no? Una iglesia es así, otra iglesia es así. Ahora, una iglesia dice que tomar es dentro de los sacramentos, ¿sí? Una iglesia dice tomar es prohibido, otro permite casamiento de los gays, ya. Y a cada uno usted va a decir cuál es el verídico, cuál es el auténtico. Cada uno dice yo soy el auténtico. Pero la verdad es que cada uno está inventado y durante la historia se ha cambiado. Y al final nosotros encontramos de colores distintos, como hoy en día contamos con más de 3000 tipos de iglesias diferentes. ¿Por qué? Porque la iglesia es la fe católica es una fe, o vamos a decir, el cristianismo es muy importante ese punto. El cristianismo es una religión histórica. Durante la historia se ha cambiado, se ha transformado. Entonces, ahora lo que usted aquí encuentra, ¿qué tiene que ver con eso de Jesús? Casi nada. Pero, che, una cosita, pues no sé qué cabe tanto ahí. Todo eso, de esas diferencias, todos ellos, según, tienen su base bíblica. Pero que lo interpretan. No, mira, eso es sí tiene su base bíblica. Entonces dice, pues, por ejemplo, eso no hace verdadero. Dice tenemos ese núcleo. No, nosotros no rechazamos. Ahora le voy a explicar. Buena pregunta, déjame responderle. Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de la verdad tergiversada, no quiere decir esta verdad. Ahora, por ejemplo, compuesto no tiene verdad. Déjame explicarte algo. Por ejemplo, falsedad lo vamos a ejemplificar como veneno y la verdad como una torta.
La torta es muy buena, dulce, rico. Y veneno amargo, malo, ¿sí? Asqueroso, por ejemplo. Yo para servirte ese veneno, no puedo servirte un plato pura falsedad. Lo vas a detestar. ¿Me entiendes? Ahora, en tu cara voy a decir, sea mi sirviente y pierda toda la vida material y mundanal. Y sea mi, ¿cómo se llama? Eso que me vaya a matar a toda la gente por mi propio bien. Y al final te mataría. Y eso es una falsedad absurda y tonta. Nunca nadie lo aceptará. ¿Sí? Pero si lo vamos a echar ese veneno, lo mismo que usted nunca lo tomarías. Lo vamos a echar dentro de un pastel rico, bueno, pero un poquito para que vea. La gente le da sabor. Con gusto lo comerá y se envenenará y morirá. Imam Ali, ¿qué dice? Dice, por ejemplo, otro ejemplo. Imam Ali dice, en comparación de la verdad con la falsedad, la verdad es como agua, por ejemplo, transparente, lindo, que de eso viene la vida. La falsedad es como burbuja, ahí arriba. Es como espuma, ¿dicen cómo se llama? Espumas. Espumas dicen como burbuja. Espumas. Espumas, son espumas, ahí arriba. Primero, espuma al fondo, ¿qué tiene? Nada, cero. La falsedad al fondo no tiene nada. Pero la falsedad para ser presentable necesita una tapa, una cáscara de la verdad. Si usted quita esa cáscara, no existe esa espuma. ¿Espuma dicen? Como una máscara. Sí, siempre. Entonces, no puede ser que ellos no tengan la verdad. Sin la verdad no pueden presentarse. Siempre necesitan. Pero el porcentaje es diferente. A veces tienen 99%, a veces tienen 10% de la verdad. Cuando tenga menos de la verdad, menos presentable. Un ejemplo más claro. Ahora, nosotros decimos, lo que los profetas nos han enseñado es que debemos ser guiados a través de los profetas o un imam. Nunca Dios ha dejado la comunidad sin una guía celestial. Eso es la verdad, ¿sí? Ahora, vamos a ver. En el cristianismo, ya, la verdad existe, mucha parte de la verdad, como respeto, un montón de cosas de la fe, de muchas cosas. Pero, porcentaje de la verdad dentro de una fe cristiana con un hermano sunita. En el sunismo, ya, esa persona, la verdad es creyente, es musulmana hasta. Pero, ¿qué porcentaje de la verdad tiene? Como 95%. Le falta 5%, que es la parte más importante. Pero tiene el Sagrado Corán, tiene la oración, tiene ya muchas cosas. Tiene el ayuno, tiene. Ahora, le voy a decir, ¿cuál de esos dos pasteles un cristiano tiene menos de la verdad? Hasta a veces la fornicación es un lícito malo. ¿Me entiende? Ahora, ¿cuál de los dos pasteles, ese pastel que tiene, por ejemplo, 50% de la verdad y 50% del veneno? Aquí, 5% del veneno y 95% de la verdad. ¿Cuál va a ser más detestable? No, más detestable. ¿Cuál? Ya, la persona se va a discernir rápido. ¿Cuál? Lo que tiene menos de la verdad. Entonces, cantidad de la persona que del cristianismo entran en el Islam son mucho más que los sunitas que entran en la escuela Shita. Porque ya, discernir ese 5% de la falsedad es la verdad muy difícil. Pero discernir 50% de la falsedad es bien rápido. Entonces, jóvenes ya rápido van a entrar. Pero usted va a hablar, ustedes han hablado con los cristianos, rápidamente aceptan el Islam. ¿Por qué? Ya, porcentaje de la verdad que está dentro del cristianismo es menos. Pero si usted vaya a hablar con un joven wahabita, cuando más habla, menos resulta. ¿Por qué? Porque porcentaje de la verdad que tiene es mucho más. Le falta liderazgo. Está perdido, un musulmán perdido. Pero tiene más porcentaje de la verdad. Entonces es más difícil guiarlo. Conclusión, ya que el tiempo se ha acabado. A la 11 deberíamos terminar. Terminando todo esto. El cristianismo es una religión histórica
Y el Islam verdadero, es una religión verdad. Que entonces la verdad tal como es se ha llegado. Nosotros no hablamos de la historia de la fe en el Islam. Hablamos de la fe. Pero en el cristianismo debemos hablar de la historia de la fe. Porque la fe se ha inventado, se ha crecido. Un ejemplo y terminamos. ¿Ustedes han escuchado del limbo? ¿Existe el limbo o no existe? Juan Pablo II, en los últimos años, él dijo que no existe. ¿Qué quiere decir? Ahora yo estoy muerto. ¿A dónde me voy? O purgatorio. Limbo. Purgatorio. Purgatorio, bueno, purgatorio, mejor dicho. Porque algunos dicen es lo mismo, algunos dicen es diferente. Bueno, purgatorio, ¿existe o no existe? El limbo es para los niños, el purgatorio Sí, es para... sí, ya entendí. La diferencia. A veces en Islam solo decimos barzaj. Pero ese barzaj es un poco diferente porque tiene un lugar de paraíso barzají, paraíso, y también tiene un infierno barzají. Pero en limbo solamente es un lugar como infierno. Pero también purgatorio también es para todo, pero es más que todo para los que son de infierno. ¿Sí? Ahora, purgatorio, ¿existe o no existe? Antes que Juan Pablo II diría esto, existiría y todos creerían en eso. Pero después que él dijo no existe, ya, todos los ángeles los llevaron y ya dijeron ya no existe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la verdad no existe, no estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de una fe inventada. Es el representante de Dios, puede hacer lo que quiera. Eso es otra cosa. Por ejemplo, en Islam no tenemos ese sentido. No tenemos representante de Dios que puede decir lo que quiera. En una ley del Corán dice al profeta, si tú dirías una palabra fuera de lo que has recibido de la revelación, Dios te cortaría la vena de la garganta. Enseguida. Si tú dirías una palabra fuera de lo que has recibido de la revelación, Dios te cortaría la garganta. Quiere decir, hasta el profeta no tiene derecho para cambiarlo ni renovarlo. Porque la verdad es uno, tal como Dios es uno, lo que hemos hablado. Abraham es uno, el mundo es uno, y lo mismo sigue. A pesar del tiempo que pase, sigue siendo el mismo. La verdad es lo mismo. Puede ser que yo he cambiado. Antes yo, por ejemplo, me vestía de seda, hoy en día de plástico. Antes yo subía a un camello, hoy en día a un Peugeot. A veces camello es mucho mejor que un Peugeot, ¿no? Porque no necesitaba repuestos tanto. ¿Sí? Y al final, cuando no lo necesitaba, lo comías. ¿Sí? Bueno, terminando la clase con un salmo. Bueno.